Señoras, señores, muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de 3356 que ya comienza. En nuestro país, desde hace un tiempo, la gente tiene la percepción de que el ingreso de la droga y del narcotráfico cambió definitivamente la forma del delito. 7 de cada 10 uruguayos considera que el narcotráfico aumentó en nuestro país y además se considera el narcotráfico como uno de los flagelos a nivel mundial. Vamos a presentar el tema de esta noche que tiene que ver con el narconegocio en nuestro país, con un informe que tiene 2 fragmentos. Vemos el primero. Siete de cada 10 uruguayos consideran que aumentó el narcotráfico, según datos del Observatorio Latinoamericano de Políticas Públicas en 2016. El auge económico de los últimos años agrandó el mercado interno e hizo que consumidores buscaran drogas de mayor calidad, pero le siguió la desaceleración y al achicarse el negocio, las pujas internas quedaron de manifiesto. El narcotráfico se considera una de las 4 industrias más poderosas del mundo, junto a las armas, los alimentos y los medicamentos. Genera 300.000 millones de dólares al año, casi 6 veces el PBI de Uruguay, según datos de Naciones Unidas. 1 kilogramo de cocaína cuesta $2.000 en la profundidad de la selva colombiana y 200.000 en Australia, según publicó Antonio Ladra en el libro Narcos en el Uruguay. En ese contexto, Uruguay puede resultar un mercado ínfimo, y más si se lo compara con sus vecinos Brasil y Argentina. Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo revela que Uruguay pierde el 3% de su producto justamente como consecuencia de los crímenes y la violencia que genera el narcotráfico. Vemos la segunda parte del informe. Un informe del BID revela que Uruguay pierde el 3% de su PBI como consecuencia de los crímenes y la violencia. Esos centenares de millones de dólares equivalen a los ingresos del 20% más pobre de la población. Es cierto que también algo se recupera. La Junta Nacional de Drogas recibió hasta diciembre de 2015 más de $1 millón por bienes descomisados, sin contar los gastos que implicaron los remates. En 1989, en Uruguay se detectó la compra de inmuebles y la venta de oro desde casas cambiarias. El operador era el argentino Raúl Vivas, hombre vinculado a Pablo. Cayó preso y fue extraditado a Estados Unidos, donde cumple una condena de 505 años. Según Carlos Díaz Fraga, secretario general de Antilavado de Activos, el cartel de Medellín llegó a lavar más de 1.200 millones de dólares. Esa fue la primera vez que Uruguay tomó conocimiento del lavado de activos asociados al narcotráfico, según Díaz Fraga. Desde el 2012 empezaron a crecer los homicidios, en particular aquellos a los que la policía califica como ajuste de cuentas entre criminales. La tasa de asesinatos es alarmante en Montevideo, donde alcanzó 12 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2017. El Ministerio del Interior considera que el 45% de los homicidios del año pasado estuvieron vinculados con la violencia entre criminales. Los procesamientos por delitos de estupefacientes aumentaron 6 veces en los últimos 15 años, pero el mayor impacto, al menos para el imaginario colectivo, es la epidemia de homicidios entre delincuentes. Lo que antes eran disputas entre líderes narcos desde la cárcel o heridas en las piernas, adquirió otro cariz. Hoy contratan sicarios para acabar con la vida de otro a cambio de montos irrisorios. La estrategia global en materia de lucha contra el narcotráfico, que puso al prohibicionismo y a la lucha frontal contra el narcotráfico como el eje central, da la sensación de que no ha dado los resultados esperados y lentamente se ha iniciado o se está iniciando un camino diferente. Uruguay es un ejemplo en esa materia. Vamos a hacer una pausa y después de ella nos metemos de lleno con este asunto aquí en 3356.
La puesta en funcionamiento de la Ley 19.172 que regula y controla el cannabis en Uruguay determinó que desde la puesta en marcha el mercado de cannabis ilegal descendió considerablemente y se estima que en 2017 los narcotraficantes perdieron 10 millones de dólares, según datos de la Junta Nacional de Drogas. Hoy, en 3356, hablamos acerca del mercado de las drogas y las políticas públicas para el abordaje de la problemática y el combate del narconegocio. Señores, son las 20:09. Un gusto recibir a Marcelo Rosal, que es antropólogo y docente. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Sobre este asunto se dicen un montón de cosas. Yo recuerdo que hace algunos años atrás había como una especie de creencia que se señalaba que Uruguay era apenas un país de tránsito. Digamos, el hecho de tener fronteras porosas con Argentina, con Brasil, estar cerca de Paraguay, que era en aquel momento uno de los productores más importantes de marihuana, la conexión de Uruguay con Europa, en fin, decían, bueno, Uruguay es un país de tránsito. Hace algunos años parece haberse modificado esto. No parece ser solamente un país de tránsito, se han instalado aquí, al parecer, bandas de narcotraficantes que se disputan el territorio. En fin, va como cambiando la cosa. El asunto es, ¿la academia ha abordado este asunto, lo ha estudiado, ha intentado acercarse a él? Los esfuerzos son bastante tímidos. Hay distintas maneras de acercarse al fenómeno del narcotráfico, que puede ir desde la economía, y ver los datos macro, ¿no?, por así decirlo, hasta la etnografía, que es lo que hago yo, que es ver territorios reducidos, alcanzables para la investigación participante, para estar cerca de donde las cosas están ocurriendo y conocer desde ese lugar. Desde la macroeconomía hasta la etnografía hay distintos abordajes, claro, pero han sido bastante parciales. Hay un libro del año 2012 que es de la universidad sobre las drogas, que es un libro dado por el artículo 2 de la Ley Orgánica, que es para dar información sobre asuntos de interés general. Y ese es un libro que es bastante interesante porque desde el punto de vista interdisciplinario aborda el fenómeno de las drogas, que es, claro, un problema, claro, que tiene una relación directa es un problema primero que nos excede como país, porque tiene relación directa al prohibicionismo, que, exacto, es impuesto en forma de pretensión universal. Exactamente. Esto que yo decía, la estrategia global de la lucha contra el narcotráfico. Es lo mismo, en el momento que Estados Unidos se da cuenta que la ley seca es un disparate, poco tiempo después, en un proceso de algunos años, va difundiendo a escala global ese modo de regulación del alcohol para otras sustancias, y los mismos fenómenos que se dieron con la regulación del alcohol, ese crecimiento de mafias, desarrollo de formas de negocio alternativas y mercados ilegales, lo mismo ocurre con otras sustancias, en un proceso que abarca el desarrollo del siglo XX, ¿no? Claro, claro. A ver, entonces desde tu disciplina o desde cómo ustedes abordan el estudio de este fenómeno, ¿qué pasa a nivel del territorio? ¿Uruguay es un país dejó de ser un país de tránsito para ser un país donde la droga se instaló y hay digamos, una conducta de consumo instalada? Hay consumos de sustancias, pero hay que tener en cuenta que en el caso uruguayo hay como distintos escalones del negocio. El escalón que yo conozco más es el escalón más del negocio familiar. El narcomenudeo, como se le dice ahora. Sí, que a escala de una familia es un negocio atractivo. Y esto no se da solo en Uruguay, tenemos mucho más evidencia de lo que ocurre en Brasil, en Colombia, en México, ¿no? Y también hay gente que lucra a otra escala, ¿no? Porque abogados, contadores, escribanos, es un negocio. Y así se debe abordarlo. Yo creo que intentar regularlo con la estrategia bélica, lo que termina ocurriendo es que hay más muertos. La guerra de las drogas es la más exitosa de las guerras, porque se reproduce a sí mismo, los enemigos se reproducen por doquier, pero lo que gana es la reproducción de la guerra como sí misma, no
no termina nunca. Dicen que está derrotada porque no logró derrotar el consumo de drogas. Pero eso es imposible. Es imposible derrotar el consumo de drogas. Y es imposible un mundo libre de drogas. Es una consigna absolutamente distópica y disparatada. Ahora, para muchas familias que no tienen otras posibilidades de inserción exitosa en términos económicos, cuando digo exitosa digo a todo nivel, ¿no? Hay familias que logran reproducir las mínimas condiciones de vida con esto, y hay otros que con más personas vinculándose pueden generar un negocio más redituable. Claro. ¿No? Digamos, hay como una especie de sofisticación. Como se produce una mafia. Exacto. De hecho, las mafias que se daban en Estados Unidos con la ley seca, también eran familias. Lo que pasa es que se sostenían en una organización previa, lo mismo que en Brasil. En Brasil, en las favelas, estaba el jogo do bicho, que era el juego clandestino, la quiniela clandestina a las favelas. Eso era como un embrión de crimen organizado, entre comillas, que después sirvió para reproducirse de un modo mucho más económicamente dinámico, ¿no? con el consumo de sustancias. Pero el consumo de sustancias tiene que ver con la aparición de la demanda, que se construye junto con la oferta. Claro. Vos decías, hay que tratarlo como un negocio, hay que atacarlo como un negocio. Sí. ¿No como una cuestión de salud pública? Por supuesto. Es que, a ver, queremos regular una cuestión que tiene que ver con la salud, pero, por ejemplo, el alcohol es un problema de salud muy importante. Digamos, si pensamos en drogas, es el principal problema de salud que tenemos, tiene que ver con el alcohol. Con el tabaco, también teníamos un problema muy grande de salud, que seguimos teniendo un problema grande, pero se ensayaron estrategias de control, que no fue ir a prohibir, a cortar un barrio, a estigmatizar personas, a generar estrés en una población que vive permanentemente al lado de las armas. Claro. Se usaron otras estrategias que dieron resultado. Con el alcohol tal vez hemos sido más tímidos, vaya a saber las razones, tal vez porque es un negocio y los negocios hay que abordarlos de esa manera. Al mismo tiempo, los medicamentos... en realidad será porque nunca estuvieron prohibidos. Entonces es más fácil regular algo que nunca estuvo prohibido. Bueno, es más fácil regular algo que nunca estuvo prohibido o no, porque si tenemos algo que está completamente prohibido y tiene un mercado más chico, capaz que, por ejemplo, en relación a la pasta base, que es lo que he estudiado, los usuarios son bastante pocos. Y sin embargo el negocio es muy redituable. Yo hacía un cálculo, fíjese, con 200 consumidores de pasta base que gasten unos 400 o 500 pesos por día en la sustancia, usted imagina el kiosquito, ¿cuánta gente vive de ese kiosquito? Sí, claro. Es bastante dinero para un par de familias en una zona donde no hay ni capital cultural, ni fuentes de trabajo formal, ni dinero que venga de antes, ni herencia, en un asentamiento irregular de Montevideo. Ese es un mercado atractivo, esas 200 personas por 400, hago un cálculo. Sí. Ahora, de todas maneras, yo te escucho y seguramente muchos de los que están del otro lado capaz que estaban medio distraídos. Claro. ¿Cómo? ¿De qué me está hablando? ¿Regular el mercado de la pasta base? ¿Liberarlo? No, yo lo que haría ¿Que sea un negocio para esa familia? Sería razonable. ¿Sabe cómo se resolvió con el problema con la heroína en Europa? A ver. Con estrategias de reducción de daños muy agresivas, agresivas en el buen sentido. Llegar a las personas con unidades móviles, por ejemplo, distribuir jeringas para que no se contagien enfermedades, dar elementos de sustitución como metadona o incluso en algunos programas propios opiáceos, de forma de que las personas no alimenten ese mercado ilícito. O sea que eso es una manera también de regular el mercado. Por otra parte, hay estrategias policiales diferentes también de reducción de daños. Más que intervenir sobre la reproducción del negocio, sobre la reproducción de la violencia. Atacar e investigar y atacar con firmeza los crímenes violentos. Ocurren abusos vinculados al mercado de las drogas, ocurren violencia. ¿No hay una vinculación directa entre aumento de la delincuencia y el consumo, por ejemplo, de esta sustancia en particular, o de la proliferación de organizaciones locales de control del territorio para vender esta sustancia? Mira, hay tres formas de entender la droga y el delito. Según lo que se ha estudiado,
se las ha agrupado en 3 formas. Goldstein es un criminólogo que lo ha estudiado. Una es la sistémica, tiene que ver con el prohibicionismo. El prohibicionismo, mire, la cocaína en Uruguay no estuvo prohibida, se vendía en farmacias, la usaban los cafiolos milongueros, el tango la refiere. No era un problema de crimen organizado ni de producción de mafia, en realidad el negocio era la prostitución. El negocio no era vender cocaína, la cocaína se la conseguía en la farmacia, en fin. ¿No? Hay de todo en la casita, como en Botica Cocó. El problema lo generamos cuando pusimos el prohibicionismo, cuando pusimos y sacamos esa droga de la farmacia. Y sacamos esa droga de la farmacia, exactamente. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Pero entonces ahí apareció un delito, el delito sistémico de la venta de estupefacientes. Que se pune de un modo más grave que antes vender medicamentos en forma ilegal, que era otro tipo de delito punido de otra manera y sin todo ese aparataje internacional para producir esta guerra, ¿no? Eso tiene que ver con los delitos sistémicos, pero delitos sistémicos también son los que se provocan por efecto de la vida en el sistema de la compra y venta de la sustancia, que es un lugar donde hay una cierta violencia, porque usted tiene una adicción grave y quiere más sustancia, va a pedir, es un cliente que tiene malas condiciones de pago, un usuario de pasta base que anda en la calle cuidando coches o pidiendo monedas, no es una persona que tenga una gran capacidad de pago. A veces se incomoda y a veces termina quedando en deudas, entrando en situaciones violentas y siendo castigado. No solo por agentes estatales, sino por también los propios que alimentan el negocio. Porque tampoco pueden quedar como unos giles de que no les paguen y no se lleve ninguna punición, no le pueden mandar un cedulón o no lo pueden poner en el clearing. Entonces, esos son delitos sistémicos, tienen que ver con lo que la prohibición ha generado. Y esos son buena parte de los delitos. O sea, un homicidio de un narcotraficante a otro por el negocio en su barrio es un delito sistémico. Y esos son buena parte de los delitos vinculados al narcotráfico. Otros son los económicos compulsivos. Por ejemplo, en Europa era un problema hasta para el turismo y para la convivencia que una persona con una jeringa pidiera plata a los transeúntes. Era una suerte de mendicidad muy abusiva, al borde de la rapiña. Ese tipo de delitos se le llama económico compulsivo. El usuario quiere conseguir la sustancia, la precisa, su cuerpo se la pide y sale a buscar de cualquier manera la obtención de la sustancia. Y otro es el farmacológico. Y sabe una cosa, el delito farmacológico es el de la persona que consumió una sustancia y sale hecho un loco a cometer un delito. Este es el caso en general del alcohol. El alcohol suele... No necesariamente de las otras drogas. Puede ocurrir en otras sustancias. Refería al caso de un muchacho que tomó LSD y hizo unos desastres en Neptunia. Puede pasar, pero son muy pocos los casos. Lo que sí son muchos es con el alcohol. Se ha estudiado mucho la relación entre el alcohol y las peleas callejeras. Por eso algunas ciudades han optado por regular el alcohol en determinados espacios de uso o evitar el consumo de alcohol en el espacio público porque se generaban consumo en plazas y terminaban en peleas, cosas que conocemos, que Uruguay no es ajeno a ello. Entonces, esos son delitos farmacológicos. Ahora, si sacamos el prohibicionismo nos quedan los delitos... Sacamos en buena medida los delitos económicos compulsivos porque ahí las adicciones se pueden atender de otra manera y sacamos los delitos sistémicos. Los sistémicos. Exacto. Queda solo el de los efectos. El de los efectos. Y ahí lo que ocurre es con el alcohol fundamentalmente y con eso, con el alcohol como para todas las demás sustancias, lo razonable es, teniendo como horizonte la salud pública, como primer horizonte, la salud pública, es ver el mejor modo de regularlo. A ver si entiendo. El padre del narcotráfico es el prohibicionismo. Por supuesto, como el padre de Al Capone es la ley seca. Cuando en general se problematiza este asunto, siempre se pone allí como en la primera línea de fuego a los jóvenes, ¿no? Los jóvenes y su relación con las drogas, los jóvenes y su relación después con el resultado del consumo y es como la línea evolutiva de la violencia, ¿no? Jóvenes, droga, violencia, delito. Yo le voy a decir algo. Los jóvenes no son bobos. El consumo de pasta base hoy, en promedio, supera los 30 años. En el año 2002, cuando empezó con relativa masividad este fenómeno, entre los sectores más desfavorecidos, en el marco de la crisis más radical que tuvo el Uruguay desde el punto de vista económico, en el año 2002, el promedio de edad era menor a 24 años. O sea que
ya no hay muchos jóvenes que se inicien en el consumo de pasta base, porque saben que eso trae problemas. Al mismo tiempo hay que decir que las personas más jóvenes toman más riesgos que las personas que ya han tenido un desarrollo en su vida, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Claro, que las personas más jóvenes toman más riesgos y efectivamente... ¿Y van a otro tipo de consumo? No, toman riesgos con vehículos, juegos con motos, eso es algo bastante estudiado. Claro. Ahora, con las drogas no hay un tomar una droga cada vez más fuerte. Ahora que me decís esto, aquella campaña, no sé si lo recordás, Pucho, sí, era como una cosa, era como una evolución y terminabas en las drogas más duras. Esa línea también evolutiva no es así. No, eso es un disparate. No hay, si uno mira la cantidad de usuarios de cannabis que hay, la cantidad de usuarios de alcohol que hay y la cantidad de usuarios de tabaco que hay en relación a los de pasta base, claramente eso no funciona de esa manera. Es un error además epistemológico. Imaginar una secuencia que una cosa va a llevar a la otra porque no funciona en términos lógicos. Hay un Darwin Desbocati, creo que dice que, bueno, si primero empezaron tomando leche los que consumen heroína o pasta base. Con ese criterio no podrían haber empezado con la leche materna. Exacto, sí. Pero no, eso lo que los estudios que son la famosa teoría de la escalada, lo que dicen es que, bueno, que hay drogas que son puerta de entrada al consumo de otras drogas. Sí. Lo que se puede ver es que esto es una cuestión más bien de carácter ecológico. Si uno tiene que entrar al mercado ilícito para consumir alguna sustancia, ya hay un primer nivel de transgresión. Por ejemplo, a mí me gusta el alcohol y legalizan el alcohol. Y yo tengo que ir a un garito a buscarlo, a un lugar oscuro donde hay gente... donde estoy cometiendo una infracción, donde las cosas son más peligrosas, probablemente entre a un lugar donde también se me puedan ofrecer otras sustancias. Otros productos. Además del alcohol. Típico, una góndola y donde te van a ofrecer un montón de cosas. Cosas que aparezcan, cosas que formen la demanda y que formen el negocio, en el marco de la ilegalidad. Claro. Es mucho más riesgoso que en vez de comprar el vino en el supermercado, que el whisky en el supermercado, lo compremos en una boca clandestina, en un espacio de mercado ilícito. Entonces, los factores de que ingresó a un consumo y después consumió otra cosa, muchas veces tienen que ver con esos factores ecológicos, pero no tiene nada que ver con cuestiones biológicas. No es que entre el efecto de la marihuana y de la pasta base hay una diferencia, es inconmensurable, lo mismo que los efectos de las drogas de síntesis con los efectos de otras sustancias que algunas son empatógenas, le da por el LSD que provoca alucinaciones, en fin, son... El marco de las drogas lícitas e ilícitas producen efectos que las personas cuando aprenden y encuentran lo que quieren, consumen. Claro, hay un periodo de adolescencia, juventud temprana, de transgresión, de búsqueda. El hecho de que sean ilegales también es un llamador para aquellos jóvenes precisamente que tienen las prácticas de mayor riesgo. O sea que el prohibicionismo opera también contribuyendo a que a las personas con alguna tendencia a la transgresión tengan una oportunidad más de desarrollarla. ¿Cuándo empieza, si es que se ha visto, se ha estudiado, y tú que además estudias los territorios específicamente, ¿cuándo empieza esto de los controles territoriales, ¿no? De familias que intentan dominar un espacio para quedarse con ese digamos, con el negocio de la zona? Mire, el te tiro todo para afuera es algo que existió en Uruguay en algunos lugares, porque eso tiene que ver con la irregularidad en el uso del espacio y la vivienda. No, te tiramos todo para afuera y te vas de acá. Claro. Eso ocurre. Claro, cuando alguna familia ingresa en una sistematicidad en el negocio, ya aparecen nuevas oportunidades de negocio, como te como la casa. O sea, entre el que te tiro todo para afuera a te como la casa, el mercado de las drogas tiene algún nivel de relación, evidentemente. No es lo mismo poner un garito de juego clandestino que tener una cosa vinculada al mercado de las drogas, porque pareciera ser que entre el juego clandestino y el negocio de las drogas es más rendidor el negocio de las drogas, a juzgar porque todas las mafias del mundo que se han orientado al negocio de las drogas les han rendido más. Exactamente, no, los garitos clandestinos también siguen como un espacio de negocio, pero si se sofistica
la capacidad negociadora de una familia, o sea, si son mejores emprendedores, para decir algo en términos bien del capitalismo contemporáneo, probablemente encuentren nuevas oportunidades de negocio que se pueden ensamblar con la... Un policía me decía hace muchos años en investigación, es complicado cuando agarramos a algún pesado del barrio, porque después los sobrinos, los hijos, todos salen a rapiñar para pagar el abogado. Claro. Yo no sé si esto efectivamente es algo... Bueno, es algo que se ha dicho. Últimamente eso está teniendo... Y además hay otra cosa que es peor, que también aparece ahora en los análisis que se están haciendo. Esos niveles de jerarquías van cayendo, quedan niveles más bajos de jerarquía que tienen menos nivel de preparación, son más jóvenes, digamos, se iniciaron en el consumo de repente un poco más temprano, y entonces la violencia que tienen para ejercer esos liderazgos son totalmente distintas a la que tenía el líder anterior, ¿no? O capaz que no se iniciaron en el consumo. Yo creo que se iniciaron en el otro consumo, en el consumir las cosas que consumen las clases medias, en el tener ingresos en la familia. Yo entrevisté a un usuario de pasta base que estaba cursando un tratamiento en un hospital. Y el muchacho me decía, mis hermanos mayores eran narcos, yo jugaba bien al fútbol y querían que fuera futbolista. No me dejaban entrar ni al negocio ni a las drogas. Ellos no consumían, pero yo sí. El protegido de la familia... Terminó siendo consumidor. No en el negocio, pero sí consumidor. Abandonó el fútbol, pero él tenía los campeones nuevos porque los hermanos lo estimulaban. Porque es un negocio. Si lo entendemos como que son monstruos... ¿Qué se hace con los monstruos? Los monstruos están en la fantasía, se los busca eliminar. Se los elimina. Entonces ahí entramos en una deriva que solo incrementa la violencia y alimenta la guerra. ¿Cómo la estrategia digamos, policial en torno a este fenómeno no ha sido tampoco de eliminación, ¿no? De topadora? De hecho, yo he escuchado a algunas autoridades, tanto del Ministerio del Interior, de la policía, decir, bueno, podemos atacar al pequeño comerciante, que tenemos que ir hacia al otro, al más que está más arriba, que es al proveedor, digamos, ¿no? ¿Cómo ves esa estrategia de no entrar como topadora, excepto en estos casos que ahora sí se están haciendo porque se está intentando que no controlen territorialmente una zona, ¿no? Es que lo fundamental es evitar la violencia. El Estado y la policía tiene que ser un agente civilizador. ¿Y qué es ser un agente civilizador? Mitigar y disminuir la violencia, en donde la violencia esté. Entonces, es mucho más importante investigar un homicidio, porque también existía, pero se mataron unos pichis. Sí, bueno, ¿Y qué dice el comentarista? Existe. Uno menos. Exacto. Y no, lo que hay que mitigar es la violencia, porque además, como usted bien decía, si parte del negocio es incrementar la violencia, o sea, si me es eficaz echar a una familia, si me es eficaz eliminar a un rival del negocio, y si el negocio se vuelve cada vez más violento, bueno, eso hay que cortarlo. Lo que hay que cortar es la violencia. El negocio hay que tratarlo de otra manera, regulando el mercado. Entonces, son como dos espacios distintos. Ahora, el negocio se vuelve cada vez más violento si también empieza una presión entre los propios agentes de ese negocio en lo punitivo. Y es lo que se señala, que el gran aumento de la violencia, por ejemplo, se habla del aumento de los homicidios, está muy vinculado a esta lucha entre organizaciones por hacerse de los territorios, ¿no? Y le voy a decir más, algo que es bastante complicado, porque uno puede entender es terrible, ¿no? Matar a alguien por una cuestión racional, decidir matar a alguien, pero muchas veces son familias. Son familias donde hay cuñados, donde hay primos, hermanos, donde hay afectividad en juego, donde a veces problemas de uno hirió a otro, una pelea, una cosa, y al haber más armas en la vuelta. Y ese es otro factor fundamental, controlar las armas. Estamos en un momento disparatado donde la gente pide, para cortar con la violencia, pide más violencia y más armas. Y en realidad lo que hay que hacer es controlar las armas. Efectivamente, la existencia de una persona que viva en contacto cotidiano desde la niñez o desde la adolescencia temprana con un arma, eso es lo que produce un incremento de la violencia. Entonces, claro, el Estado tiene que intervenir en los lugares donde la violencia se ha desatado, pero no para aumentarla, para mitigarla. Claro. Me quedo pensando en algunas cosas, tengo muy poco tiempo, pero
cuando se comenzó con el proceso de regulación de la producción, la venta del cannabis, de la marihuana, se señalaba que bueno, uno de los objetivos era sacar del mercado ilegal, sacar de la góndola la marihuana y que tuviera, digamos, sacar esa parte del negocio, sacársela a los narcotraficantes. Y yo, ahora pensándolo en términos de negocio, digo, ahora no es un problema regular también estas otras drogas, ponerlas en el mercado legal, llevarlas de nuevo a la farmacia. ¿Y qué hacemos con esa población que se queda sin ese negocio? Efectivamente, ahí tienen que intervenir las políticas sociales. Y cuánto estamos dispuestos a tolerar como sociedad la violencia, tiene que ver con de qué manera incorporamos a mercados legales a personas que hoy están viviendo en la ilegalidad. Y eso es algo que tenemos que pensar. Tampoco es regular el mercado de cannabis, llevó años de pensamiento con universidades de todo el mundo, con gobiernos extranjeros que participaron de la evaluación de estas cosas. Realmente esto no se puede hacer al barrer. Claro. Uno podría generar un problema muy grande. Está claro que la regulación del mercado de cannabis protegió a jóvenes de clases medias, que en general son los que ahora no tienen por qué participar de estas redes. Claro. A los jóvenes de clases populares, no de clases populares, a los jóvenes que viven en las situaciones más difíciles de la ciudad uruguaya, en esos microterritorios donde se vive... A eso no les resolvió nada. A eso no les resolvió nada. Claro. Eso que con ellos tenemos que generar, me parece, unas estrategias de política de regulación más integrales y que tomen en cuenta la inversión que el país quiere hacer hacia esos sectores sociales, ¿no? Que ha sido mucha la que pareciera que la pobreza ha bajado, pero en algunos lugares se han entronizado determinadas prácticas que proveen económicamente. Claro. Y como proveen económicamente, se reproducen. Bueno, estábamos en el informe que nos preparaba la producción, hablábamos de que el Uruguay pierde el 3% de su producto digamos, como consecuencia de todo este mercado ilegal y la violencia que genera el consumo de drogas. Eso es una cifra muy importante, ¿no? Y que estimo que, entre otras cosas, va hacia la ganancia también de estos sectores. Sí, igual siempre las estimaciones de lo que se pierde y lo que se gana son peculiares, porque mucha gente también vive de esto, y hay como una suerte de un mercado oculto. Hay un autor argentino, Javier Ollero, que dice el narcotráfico ha traído una opulencia nunca antes vista a comunidades pobres de América Latina. Claro. Una opulencia en términos relativos, ¿no? Pero uno ve motos, ve objetos, ve un mercado paralelo. Consumo, donde antes no había. Estuve hace menos de un mes en la favela de Maré, en Brasil. Y uno ve los muchachos con los fusiles. Eso de que el ejército está, cuando uno pasa por ahí, y ve un mercado floreciente, de una riqueza que está como en otro lado. Claro. Adentro de la favela hay una feria, y pasaban los muchachos con los fusiles de lo más tranquilo todo. Ahí sí, el Estado ha perdido totalmente el control de ese territorio, es un asunto de soberanía. Y cuando ingresa el Estado, lo que queda como resultado es espantoso. Una mujer... primero fue un encuentro, ¿no? con intelectuales de la favela. Y una mujer decía, la paz para nosotros es el barullo, los niños jugando en la calle. Claro. Cuídese cuando hay silencio o cuando aparece la policía. Pero esos ya son espacios donde el Estado ha desistido de participar. Eso en Uruguay creo que no nos tiene que pasar. Claro. Pero cuando el Estado entra, tiene que entrar para mitigar la violencia. Con inversión, se habla de la metáfora de la mano izquierda y la mano derecha del Estado, tienen que entrar las dos. Claro. Pero principalmente la mano izquierda, la mano protectora. Cortito, este formato de intervención que se está teniendo ahora últimamente, ¿es ese formato, es eso de lo que vos estás diciendo? No lo he estudiado como para decirlo a ciencia cierta. Parece que habría acciones que son acertadas y otras que me generan ruido, pero creo que son fenómenos en proceso. Siempre se dice, ¿no?, que los intelectuales siempre estamos como un poco atrás de los fenómenos, porque tenemos que tener una mirada distante. Pareciera que hay cosas que dan resultado. No podemos permitir que una familia le saque la casa a otra. Claro. Y eso, ahí hay que actuar sin ambajes. Claro. Es lo peor que puede pasar, que el sagrado inviolable que es el hogar, otro lo intervenga y se lo saque. Eso no se puede admitir, no lo admitimos como sociedad.
Te digo que hay delitos que la sociedad uruguaya no admite y eso se han controlado bien, como el secuestro. Y esto me parece que tiene que estar en ese rango, horizonte, claro. Es lo no admisible. Claro. Por lo demás hay acciones tal vez excesivas que estigmatizan en los barrios, el modo como se ha comunicado esto creo que ha sido muy negativo. Hay cosas que me parece que el Estado debe cuidar cómo las comunica, porque a veces los efectos de estigmatización generan como una pedagogía equivocada, como que mediante más violencia resolvemos las cosas, y no fue mediante violencia solo. Si uno mira el fenómeno, ahí ve los entes públicos, las intendencias participando. Creo que hubo una declaración del sindicato de UTE que era muy atinada. Hay que cambiar en eso también, de cuidar de qué manera cuidamos, no solo con nuestras prácticas, sino también como discurso, a aquellos que son los desfavorecidos de siempre de nuestro país. Entonces, ¿se hacen cosas horribles? Sí se hacen. Las tenemos que conocer, investigar, sí, pero con aras de proteger a las personas, no con aras de castigarlas. Para eso es que debe estar el Estado y no para lo otro. Marcelo, gracias por este rato, Muchas de verdad. Gracias a ti. Marcelo Rosal es antropólogo, es docente, es investigador, nos acompañó esta noche aquí en 3356. Hacemos una pausa y ya venimos. Seguimos, señores. Es un gusto recibir a Diego Olivera, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas. Gracias por acompañarnos. El gusto es mío. Escuchabas recién, Diego, a nuestro invitado anterior. Sí. En ese marco, Uruguay ha intentado, al menos en una de las sustancias que hasta ese momento estaban prohibidas, al menos una de sus... No estaba prohibida la sustancia porque uno podría consumir, lo que no podía era ir a comprarla, pero bueno, se terminó de regular todo ese asunto. Se ha intentado ir por un camino diferente, ¿no? Al prohibicionismo, a lo que yo llamo la estrategia global de lucha contra el narcotráfico, que es darse de frente contra el narcotráfico. ¿Cómo se construye una alternativa que contemple alguna de estas miradas que recién ponía arriba de la mesa Marcelo Rosal? Primero se construye con un cambio de concepción política que tiene que ver con todo lo que hablaron en el primer bloque, que tiene que ver con consolidar un diagnóstico que el control punitivo de los mercados de drogas, con la idea de que esos mercados pueden ser eliminados, es una idea que no solamente no es efectiva, es decir, no cumple su objetivo, sino que genera una cantidad de distorsiones muy importantes. Entre ellas, la principal es que genera un mercado negro, un mercado ilícito, que es administrado de alguna manera por organizaciones criminales. Claro. Y la otra, muy importante, que también tiene un impacto en la salud, es que a las personas que deciden hacer uso de estas sustancias, algo que durante toda la historia de la humanidad sucedió, que algunos grupos de personas por distintas razones deciden hacer uso del psicoactivo, los empuja el prohibicionismo a relacionarse con organizaciones criminales sin ser ellos criminales. Lo cual de alguna manera los baña culturalmente a o en la percepción pública a los usuarios de drogas de cierta peligrosidad. Exacto. Entonces esto genera no solamente el riesgo para estas personas... Si tomas una pastilla para dormir no sos un criminal porque la compras en la farmacia. Sin embargo, si compras alguna sustancia de esa que no está en la farmacia, que la tenés que comprar en el mercado ilegal, y ya no te ven como el que toma la pastilla para dormir, ¿no? Perfecto, lo definiste muy bien. Entonces esto agrava los problemas de salud que tiene usar drogas. Quienes abogamos por una regulación de mercado de drogas, en el caso del cannabis, como es el caso uruguayo, no desconocemos que el uso de drogas tiene problemas para la salud. Y no queremos que haya más consumidores de drogas, por el contrario, queremos minimizar el uso de drogas, pero sobre todo minimizar los impactos de la salud. Entonces, consolidado ese diagnóstico, consolidado ese proceso, que además en Uruguay llevó un gran debate público en el Parlamento. Recordemos que esta ley fue un proyecto de artículo único que fue del Poder Ejecutivo al Parlamento y hubo un gran proceso de debate parlamentario y de debate social que muy pocas leyes tienen detrás la cantidad de debate que ha tenido la regulación del cannabis en Uruguay. Y bueno, luego ha venido la etapa de implementación, una etapa muy desafiante, una etapa en donde Uruguay tuvo que innovar porque no teníamos una referencia de la cual tomar ejemplo o aprender lecciones, sino que nosotros fuimos construyendo nuestro camino en una regulación que intenta evitar
no solamente todo lo que dijimos de las distorsiones que genera el prohibicionismo, sino las distorsiones que genera el libre mercado comercial, en el caso, por ejemplo, del tabaco y el alcohol, que han sido formatos regulatorios con muy pocas restricciones. Se podía hacer publicidad, y todavía hoy se puede hacer publicidad del alcohol, y que tienen impacto sobre la salud muy grande. Entonces, el camino de la regulación del cannabis es un camino intermedio. Todos sabemos que no vemos publicidad de los productos de cannabis en la televisión. No se puede comerciar cannabis en las góndolas de un supermercado como si fueran golosinas. El envasado es un envasado específico, sin marcas, con advertencias. Lo que hemos hay que estar registrado. Hay que estar registrado. Cosa que casi ningún otro producto del mercado uno se registra para consumir. Y ese registro está asociado a cantidades. Uno podría perfectamente ahora ir a un supermercado y comprar una cantidad de bebidas alcohólicas que si las tomaran lo llevarían a la muerte. Botellas de whisky. Exactamente, lo podrían llevar a la muerte. Sin embargo, en el caso del cannabis es una cantidad específica y todo esto puede inclusive ser debatido. Hay gente que está más o menos de acuerdo. Pero bueno, ese camino complejo de regulación basada en salud pública logró abrir una brecha en una política que no estaba dando buenos resultados y que hoy este modelo regulatorio nos posiciona a la vanguardia en la política de drogas. Hace unas horas se conocieron algunos datos vinculados a lo que, digamos, la regulación del mercado del cannabis habría sacado en volumen, en dinero, digamos, del mercado ilegal. Se habla de unos 10 millones de dólares. El asunto es, está claro lo que pasó en términos económicos. ¿Se puede hacer una evaluación de qué pasó con el consumidor ese que dejó de ir a la góndola de productos ilegales, dejó de relacionarse con el crimen? ¿Está claro cuál fue el efecto que tuvo esto en esa materia? Sí, yo creo que ha tenido varios efectos. Si bien todo esto se está estudiando por parte del gobierno y se está estudiando por parte de la academia. La primera es que cayó aquel prejuicio de cómo era el usuario de cannabis, ¿no? De hecho, inclusive algún sketch humorístico ha bromeado con esto. Todos quizás teníamos en la cabeza que el usuario de cannabis era con determinada forma de su pelo, con determinada forma de vestir, con determinadas actitudes, y lo que vimos en el marco de la regulación es que los usuarios de cannabis son tan diversos como la sociedad misma. Entonces se rompió esa discriminación o ese prejuicio asociado también se decía que iba a haber decenas de zombies caminando por las calles de Montevideo, ¿no? Eso también se cayó. Exactamente, eso también se cayó. También se cayó la idea de que vender cannabis en un negocio establecido, como es una farmacia, podía ser un riesgo para la seguridad de ese barrio. No ha sucedido nada en ese sentido. Y otra cosa muy importante, estos usuarios de cannabis que eran usuarios antes de la regulación o otros son usuarios nuevos porque el uso de cannabis crece en todo el mundo independientemente del modelo regulatorio, de no existir la regulación, seguirían accediendo a una sustancia sumamente contaminada que es el prensado de origen centro-sudamericano, del centro de Sudamérica, mayoritariamente de Paraguay, que es un cannabis o una marihuana que por la forma en la que se produce, se empaca y se distribuye, genera toda una cantidad de contaminación, inclusive de hongos y otros contaminantes que son muy nocivos para, por ejemplo, las vías respiratorias. Entonces, siguen consumiendo marihuana, pero consumen una sustancia que está sumamente controlada en todo su proceso productivo. ¿Sigue siendo nociva para la salud? Sí. Y por eso se advierte sobre los riesgos potenciales de usar marihuana. Pero ya no tiene todos esos agregados, entonces hay una reducción de los daños potenciales. Y por otra parte, en el propio punto de venta recibe un paquete sellado con las advertencias que puede conocer para incorporar ese conocimiento. Inclusive ahora estamos distribuyendo una folletería de gestión de riesgos potenciales asociados al uso de marihuana, vinculado, por ejemplo, a la siniestralidad vial, hacer mucho énfasis en esas cuestiones, y deja de estar expuesto a lo que ustedes decían antes, al ofrecimiento en el mercado ilícito de toda otra cantidad de sustancias que también pueden ser mucho más nocivas y pueden estar mucho más adulteradas. Uno de los asuntos que se discutió tanto cuando la ley no era ley, cuando no estaba aprobada, en la previa, como se sigue señalando ahora, es que se ha logrado, dicen quienes tienen esta posición, bajar la percepción del riesgo. Que la gente crea que consumir marihuana no tiene ningún tipo de riesgo para la salud,
y esto ha sido lo negativo, en definitiva, de regular la marihuana. ¿Esto efectivamente tiene algún tipo de sustento? A ver, que dos situaciones se den simultáneamente no quiere decir que una cause a la otra. El cambio en la percepción pública sobre la marihuana y sobre la interacción, no solamente de la marihuana, sino de todo lo relacionado a la planta del cannabis con respecto a la salud humana, está cambiando. Está cambiando en todo el mundo occidental. Hay una mayor aceptación cultural, está más presente en la música, está más presente en las imágenes, está más presente en la cultura. Entonces, en todos los países, independientemente de cuál sea el mecanismo de regulación del mercado, la percepción del riesgo se está modificando. En Uruguay pasa algo interesante. Se ha disminuido la percepción del riesgo sobre el uso esporádico, pero se mantiene muy robusta la percepción del riesgo sobre el uso frecuente. Cuando las personas son consultadas sobre ¿cree usted que es muy riesgoso consumir marihuana todos los días o varias veces por semana? Todo el mundo dice sí, es muy riesgoso. Se ha debilitado o ha cambiado, se ha modificado la percepción de riesgo sobre el uso esporádico. Entonces, esa idea que a veces se dice tan fácil, que la regulación legal del mercado ha llevado a una distorsión, a un excesivo debilitamiento de un mensaje de salud, nosotros creemos que no es así. De todas maneras, vamos a ser muy consecuentes en cumplir con otras medidas que están en la misma ley, en la 19.172, que nos obligan a trabajar con el sistema de educación pública, y lo venimos haciendo. Capacitamos a 6.000 docentes en los últimos 2 años, que es una cifra de docentes capacitados inédita para nuestra historia. Hemos multiplicado los dispositivos para asesorar, atender de forma ambulatoria y derivar al sistema de salud usuarios de drogas, que hoy están presentes en 23 puntos del país. Y la ley nos obliga a seguir creciendo hasta puntos efectivos de atención en todas las ciudades de más de 10.000 habitantes. Esas otras normas que a veces no son tan conocidas, pero están en la misma ley, también se están aplicando. Entonces, la conclusión que nosotros tenemos es que un modelo regulado como el de cannabis es mucho mejor, tiene un potencial mucho mayor para desplegar políticas sanitarias relacionadas al consumo. Es muy difícil saber qué pasa en los mercados ilegales porque no se disponen datos. La diferencia central es esto: uno sabe que con el mercado regulado sabe cuánta gente hay, qué tipo de consumo tienen, la regularidad, en fin, porque están todos esos datos, aunque no están personalizados, ¿no? Pero están todos esos datos. ¿Hay alguna evidencia o algún tipo de estimación de qué pasa con el consumo de marihuana que está por afuera de lo reglamentado? Hay un dato interesante que ustedes en la introducción hablaban del crecimiento del mercado ilícito y las transacciones ilícitas de drogas en Uruguay. Es cierto que entre los primeros años del 2000 y el 2012 hay un crecimiento. El porcentaje de delitos de estupefacientes en el total de delitos creció, pero desde el 2012 a esta parte ha venido disminuyendo entre 3 y 4 puntos porcentuales la cantidad de delitos relacionados a estupefacientes. Nosotros tenemos que seguir midiendo esta tendencia hacia adelante, pero es una tendencia que nos permite ser auspiciosos en términos de que hay un debilitamiento o una menor cantidad de operaciones delictivas relacionadas al mercado ilícito de drogas, y sin duda que en esto tiene mucho que ver la regulación del cannabis, porque esos 10 millones de dólares que de no existir la regulación hubieran ido a parar a las redes de tráfico ilícito son cifras muy contundentes sobre el tipo de impacto que se está generando. Por último, y en un minutito, el desafío que planteaba Marcelo en el bloque anterior de observar este fenómeno como un fenómeno económico y como tal regularlo en ese sentido, imagino que no está en el horizonte cercano de la Junta, ¿no? ¿O sí? No, a ver, lo que está para nosotros en este momento como una prioridad es una implementación completa de la ley 19.172. Para eso hay que tomar medidas adicionales, que algunas las hemos anunciado, para consolidar sobre todo el mecanismo de venta al público, no porque tengamos como objetivo que se venda más marihuana, sino porque queremos
finalizar ese traspaso de usuarios del mercado ilegal al mercado regulado. Y lo que es inevitable que se dé a nivel académico, a nivel de las instituciones democráticas, a nivel de los partidos, es un gran debate sobre política de drogas que se está dando a nivel internacional y que en la medida que la regulación legal de un mercado como el de la marihuana dé buenos resultados, es esperable que se debata sobre otras formas de regulación. Lo que no quiere decir que esto inevitablemente debería llevar a vender como si fueran golosinas drogas peligrosas. Seguramente drogas que son mucho más peligrosas para la salud deberían tener mecanismos de control de los mercados mucho más estrictos y eventualmente considerar que las drogas más nocivas para la salud son respuestas del mercado ilegal y de las organizaciones criminales para cubrir segmentos de mercado. Claro. La pasta base claramente es un derivado de la hoja de coca mucho más barato para vender un estimulante a personas de muy bajos ingresos. Entonces, bueno, de hecho las drogas sintéticas son también drogas que tienen mercados muy específicos. Es decir, todas están diseñadas para un mercado. Exactamente. Y en Europa hay un fenómeno que es muy claro en este sentido. Los cannabinoides sintéticos, que son 100 veces más potentes que la marihuana vegetal, surgen como una forma de esquivar los controles de tipo penal a la comercialización de marihuana, para esquivar la aplicación punitiva de la ley sobre la marihuana. Terminaron creando una droga mucho más nociva para la salud. Diego, gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a ustedes por la invitación. Señores, nos vamos, nos reencontramos con ustedes el próximo martes. Que tengan un buen fin de semana. Care. More responsibility. More waiting to die.